La temática de este segundo panel es el rol de los organismos de derechos humanos en la investigación de muertes bajo custodia y la aplicación del protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. El primero de los expositores es el doctor Ramiro Gual, abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en criminología por la Universidad Nacional del Litoral, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, subdirector del Centro de Estudios de Ejecución Penal y coordinador del equipo de investigación de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la convocatoria, a Bernarda por la moderación y por la posibilidad de compartir este espacio con Oscar y con Roberto, un poco en la línea de lo que atraviesa este encuentro, que es la posibilidad de poner en diálogo distintas disciplinas que se acercan a un tema especialmente problemático, como es, en nuestro caso, la muerte bajo custodia, con alguna sensación personal de que en algún punto cada disciplina mira ese problema desde una mirada bastante retaseada y que faltan canales de diálogo y de puesta de conversación, más allá de algunos encuentros personales, pero digo, falta más institucionalidad, me parece, en esos encuentros entre disciplinas. Como decía Bernarda, la idea es, en el encuentro, en este último panel del día de hoy, conversar un poco sobre esas investigaciones sobre muertes bajo custodia y ese protocolo de Minnesota que apareció tanto ya desde el taller pasado. Mi convocatoria puntual era, en tanto coordinador del equipo de fallecimientos en prisión, contar un poco esta experiencia de algo así como unos cerca de 12 años acumulados de la Procuración Penitenciaria, haciendo esto de investigar independiente y administrativamente cada vez que ocurre una muerte bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Viendo el resto del panel y viendo que Oscar va a hablar bastante del tema del protocolo de Minnesota y Roberto nos va a introducir en algún punto en algunos de los problemas que tiene la realización de autopsias ante muertes bajo custodia. Mi presentación en algún punto del procedimiento de fallecimientos de la Procuración va a estar direccionado a tratar de trazar puentes y diálogos con esas dos presentaciones. Digo, en vez de contar lo que contaría poniendo play y arrancando después de 12 años de trabajo en esto, recortar sobre aquellos espacios que permitan generar un diálogo y una discusión algo más fructífera, también pensando un poco en la identificación de problemas. Digo, me parece que como un encuentro introductorio de un taller de 3 días, el sentido de hoy es tratar de trazar problemas y no más que eso, y en todo caso que sean esos problemas los que discutamos en los 2 encuentros próximos. Es un procedimiento de investigación interno de la Procuración Penitenciaria en tanto organismo autónomo que no nace de la nada en el año 2009. Lo escribimos durante el año 2008, lo testeamos con algunos casos, testigos durante ese año, y a partir del 2009 lo empezamos a aplicar directamente. No surgió de la nada, les decía. Digo, para tratar de entender por qué surge ese procedimiento es necesario al menos 3 antecedentes básicos. Uno tiene que ver con algo de lo que se habló acá en el encuentro, en el panel anterior, que tiene que ver con ese procedimiento de casos de tortura que la Procuración Penitenciaria ya había creado en el año 2007. Digo, para el año 2008 ocurre un caso de tortura seguida de muerte, que es uno de los casos con los que van a trabajar en los paneles de los encuentros próximos, que supuso de parte de la Procuración Penitenciaria una intervención especialmente notoria, digo, una muerte en una cárcel del interior, llamados de presos diciendo, más allá de lo que les digan en el servicio, a esta persona la torturaron hasta matarla, viajes de funcionarios de la Procuración Penitenciaria hasta Neuquén, entrevistas con los detenidos, presentación como querellantes, 10 años de litigio y acceso a una sentencia condenatoria por tortura seguida de muerte hace algunos meses. Digo, con eso tan fresco, era evidente que un protocolo mellizo a ese de torturas hacía falta para los casos de muertes bajo custodia. Y el tercer dato que hacía evidente la necesidad de un procedimiento de este estilo era que la Argentina no sabía cuántas personas morían bajo custodia. Algo que parece una locura, pero que sigue existiendo hoy en el año 2019. Si hoy le preguntan a cualquier persona cuántas personas mueren bajo custodia en la Argentina, no sabemos. No tenemos ni idea.
Solo por darles un caso concreto. Para la provincia de Buenos Aires tenemos 3 números diferentes, los 3 surgidos de organismos o de instituciones públicas. Hay 3 instituciones públicas que dicen el año pasado murieron tantos y no se ponen de acuerdo. Digamos, no sabemos cuántas personas mueren bajo custodia. Eso para el año 2008, para el Servicio Penitenciario Federal, era especialmente preocupante. El servicio o no producía esa información o no la hacía pública, lo cual es más o menos igual de grave. Entonces, durante el año 2008 nos propusimos la construcción de ese procedimiento que empezamos a aplicar en el año 2009. El primer objetivo que se proponía ese procedimiento era poder registrar las muertes bajo custodia, poder decir cuántos morían, ¿sí? como un dato bastante básico y poco pretencioso, pero sumamente necesario. El segundo, y acá empieza a aparecer Minnesota dando vueltas, es la necesidad de generar una investigación pronta, exhaustiva, eficaz, independiente y transparente. Pronta en el sentido de concomitante con la muerte misma, no demorada en el tiempo. Eficaz en el sentido de evitando la emergencia de o pautas normativas o prácticas cotidianas que impidieran la realización de esa investigación de manera adecuada. Y exhaustiva en el sentido de que no se limitara a reconocer las causas de la muerte, sino que avanzara también las circunstancias que rodeaban la muerte, la identificación de responsabilidades individuales frente a esa muerte y, como propone Minnesota, también esas prácticas estatales que nos permiten explicar por qué la gente muere en prisión, independientemente de si hay reproches penales o institucionales en ese caso concreto. Independiente en el sentido de que sea ajena a la misma fuerza de seguridad que tenga a cargo esa custodia, y transparente en el sentido de la obligación luego de dar cuenta de qué hace el organismo que investiga. Es obligación también de un organismo que lleva adelante una investigación por muerte bajo custodia dar cuenta de eso. Dar cuenta de eso en casos individuales, a los familiares que lo deseen, pero también dar cuenta a la sociedad toda a partir de informes estructurales que den cuenta de por qué la gente muere en prisión. Lo central, y eso es como la marca de agua del procedimiento para casos de fallecimientos de la Procuración Penitenciaria, es que construye su propia versión. Construye su propia versión a partir de recuperar voces que normalmente están acalladas en una investigación clásica de muerte bajo custodia. Una investigación clásica de muerte bajo custodia recupera voces institucionales. La novedad, digamos, que ofrece la Procuración Penitenciaria es incluir en esa versión las voces que normalmente no están. Básicamente otras personas detenidas, básicamente familiares. Por supuesto que esto tiene una carga que es teórica, que es epistemológica y también es política. Digo, claro que hay una preocupación por recuperar esas voces que normalmente están ausentes y en gran medida la preocupación por recuperarlas es precisamente porque si no las recuperara la Procuración Penitenciaria nadie las recuperaría. Digo, con el paso del tiempo cada vez más organismos empiezan a aparecer trabajando en la temática, algo que nosotros celebramos y trazamos relaciones, pero en esas relaciones incluso queda en evidencia que si algo tiene la Procuración para proponer como novedoso es su presencia en la cárcel. Somos el único procedimiento que existe a nivel nacional que cada vez que muere una persona se constituye en la cárcel y entrevista a otros detenidos en condiciones de confidencialidad. Con esta preocupación por la identificación de responsabilidades individuales y la posibilidad de querellar, digo, y también de comprender esas prácticas estatales que las atraviesan. Cuando uno mira eso, y ahora cuando Oscar haga su presentación va a quedar bastante más en evidencia, Minnesota aparece todo el tiempo. Digo, estas cualidades que debe tener una investigación administrativa, una investigación bajo custodia, una investigación ante una muerte potencialmente ilegítima, como la llama Minnesota, están presentes en ese protocolo. ¿Qué cosas interesantes aparecen en Minnesota? Y acá empiezo como a tratar de dialogar un poco con Oscar. La primera que aparece es esto de Minnesota es un procedimiento para muertes potencialmente ilícitas y en uno de sus artículos establece que la muerte bajo custodia es, por definición, una muerte potencialmente ilícita. Lo segundo que establece en el principio 17, a mí esto me parece central para tratar de marcar nuestro posicionamiento, que insisto, es teórico, es epistemológico, pero que también es político, es la presunción general de responsabilidad estatal. Digo, acá, a diferencia de lo que uno pensaría normalmente frente a una muerte, Minnesota establece que siempre que una persona muere bajo custodia, como presunción es responsabilidad del Estado. En todo caso es el Estado, eso significa presunción general, en todo caso es el Estado quien deberá demostrar, habiendo articulado todas las medidas necesarias, como proponía hoy temprano Rodrigo, que esa muerte no tiene ningún tipo de responsabilidad estatal. Si el Estado falla en demostrar eso, es responsabilidad estatal. Se parte de la responsabilidad y no de la necesidad de demostrar la responsabilidad.
luego que tiene que ser pronta, y acá aparecen otros problemas, digo. Nosotros tuvimos muchísimos problemas entre el año 2009, cuando empezamos a trabajar la temática, y hasta el 2014, para conseguir que la administración penitenciaria nos informara prontamente las muertes. Básicamente, las personas morían y la administración penitenciaria se negaba a informar. Esto comenzó a destrabarse en el 2013, con un primer memorando en la gestión de Hortel, se terminó de destrabar durante el 2014 con un segundo memorando de la gestión ya de Blanco, y hace unos 3 o 4 meses que ha vuelto a trabarse y las muertes han vuelto a no ser informadas, en algo que es especialmente preocupante a la hora de tratar de pensar Minnesota a través de una investigación administrativa. Digo, no hay investigación administrativa posible si no hay información de la muerte. La segunda tiene que ver con la exhaustividad y las dificultades para la producción de prueba. Digo, ahí nosotros tuvimos principalmente 2 complicaciones en las que no me voy a extender ahora porque no es el sentido del encuentro. Una tiene que ver con el acceso a documentación administrativa, solicitando autorizaciones judiciales que la ley no prevé, por ejemplo, y en algunos pocos casos, pero también aparece las limitaciones al acceso a causas judiciales. Y por último, la preocupación por cumplir con el principio 28, que es el de independencia e imparcialidad. Digo, ahí no es menor el rol que el organismo debe tener de diálogo, pero de ajenidad a la administración penitenciaria. Y ahora sí, con esto pretendo cerrar, digo, pero esto es lo que más me interesaba compartir con ustedes, tiene que ver con tratar de pensar por qué es tan difícil que hoy en la Argentina las causas judiciales por muertes bajo custodia cumplan con Minnesota. Y digo, ahí hay como varios problemas. El primero, contaba hoy temprano, de esta presunción general de responsabilidad estatal, es decir, que Minnesota establece que cada vez que muere una persona potencialmente se entiende que hay una responsabilidad del Estado, y sin embargo el 25% de las muertes entre 2019 y 2018 el Estado ni siquiera inició una investigación judicial. Digo, un dato mínimo de una muerte que se presume que hay responsabilidad estatal es que debería existir sí o sí causa judicial. Bueno, en 1 de cada 4 muertes no hay causa judicial. El segundo dato es que debería ser pronta. Bueno, en al menos 45% de las causas no se inician por el canal informal. Acá no los quiero aburrir, pero hay distintas estrategias, no digo intencionadas, pero sí que puestas en juego de la administración penitenciaria por un lado y judicial por la otra, que hacen que los actores formales que deberían iniciar la investigación no la inician, principalmente en causas por muerte, de muerte por enfermedad, digo. De hecho, estaba recién por ahí la gente de la Procubin. La gente de la Procubin, por ejemplo, es el principal canal por el cual se ha logrado que alguna de esas muertes que el canal formal no iniciaba, lo inicie una fiscalía especializada luego. ¿Cuál es el problema con este inicio posterior, en este caso por una fiscalía especializada, pero podría ser por la familia o por la procuración o por quien fuere? Bueno, uno de los problemas es la no prontitud. ¿Sí? Cuando no se activa el canal oficial, sino que se activa un canal secundario, lo que se pierden es días preciados. Digo, ahora luego Roberto nos contará, o no, pero digo, y si no ahora vas a tener que contarnos los problemas que surgen cuando en lugar de estar realizando una autopsia, lo que estamos haciendo es una exhumación de un cuerpo 3 meses luego para hacer la autopsia, y si eso es un riesgo o no lo es. Digo. El tercer problema tiene que ver con la independencia. 3 de cada 10 causas, en realidad más de 3 de cada 10 causas, la agencia judicial delega la realización de las primeras medidas y centrales medidas en definitiva de investigación en otras fuerzas de seguridad. Uno dirá, bueno, pero esto es lo que hace la Administración de Justicia Penal siempre. Digo, si en esa esquina en un rato hay un choque y una persona sale muy mal herida, el fiscal y el juzgado no se van a apersonar en la esquina a tomar medidas de prueba. También las va a tomar la policía, digo. Pero si es una muerte bajo custodia, es más grave que no se apersone y que delegue esas medidas en las fuerzas de seguridad. El 18% de las muertes, las medidas esas, que son las centrales y en muchos casos son las únicas, las realiza la Policía Federal. Y en el 13%, más grave aún, las realiza el mismo servicio penitenciario que debería estar siendo investigado sobre potenciales responsabilidades. El último tiene que ver con la transparencia. Digo, esta idea de que la investigación debe cerrar en un brindar información a la familia y lo que uno encuentra en lugar de eso, ACIFAT lo tiene bastante trabajado, pero es un tema que todos los que nos acercamos a la temática desde algún costado lo tenemos bastante claro. En lugar de transparencia y transmisión de información, lo que hay es maltrato hacia la familia cuando concurre al juzgado normalmente a preguntar por su familiar muerto. Me detengo ahora sí en la prueba médica y con esto prometo que termino yo. De las causas en las cuales de los casos
de muerte bajo custodia del 2009 al 2018, en los cuales finalmente se inició causa judicial, solamente en 71 casos se realizó la autopsia. Y en 25 casos, solamente el 11% de las muertes por enfermedad, por ejemplo, además de la autopsia, se le solicitó al cuerpo médico forense un dictamen puntual donde dictaminara sobre la adecuación de la atención médica recibida por esa persona que termina muriendo por una enfermedad. Y acá quiero mostrarles algunos diagramas posibles para tratar de empezar a pensar problemas con la prueba médica y las causas de muertes bajo custodia. El primero tiene que ver con la ausencia de comunicación al Ministerio Público, ¿sí? El canal normal de tránsito de estas causas tiene que ver con la producción de una muerte, la comunicación al juzgado y el juzgado la orden de la autopsia. En ningún momento, hasta bastante después, hay una comunicación al Ministerio Público. La ausencia del Ministerio Público hace, por ejemplo, que las autopsias se hagan sin una teoría del caso, ¿sí? Normalmente al cuerpo médico forense le llega un cuerpo y a lo sumo un cuerpo llevado por la Policía Federal y en el mejor de los casos les aparecen en las autopsias un renglón que dice, según versión policial, presunto suicidio. Eso es lo máximo que puede aparecer. Nadie le pide ningún punto de pericia. Entonces el cuerpo médico forense recibe un cuerpo y aplica una pericia en gran medida estandarizada y atravesada por la expertise del médico que interviene, que imagina que al juez podría interesarle saber tal o cual cosa, pero lo cierto es que no sabe qué le interesa al juez, qué le interesa al querellante ni qué le interesa a la fiscalía. El segundo diagrama posible tiene que ver con lo que nosotros llamamos archivos sin devolución al cuerpo médico forense. Roberto nos explicará mejor, insisto, pero las autopsias suelen cerrar con un párrafo que dice la muerte fue causada por tal y tal cosa, y aclara, generalmente explícitamente aclara que esas definiciones están supeditadas a los resultados de informes complementarios que ordenen en ese mismo momento. Por caso, la madre de todas estas pruebas, el histopatológico, ¿sí? ¿Qué hace normalmente un juzgado? Recibe el informe del cuerpo médico forense, a los 2 o 3 meses al mes recibe el informe del histopatológico, o al mes lo agrega, no sé cuándo lo recibe, al mes lo agrega, y luego de agregarlo no lo devuelve a ese médico que dijo, estas conclusiones están supeditadas a lo que diga el histopatológico. Y entonces un aprendiz de abogado que trabaja en el juzgado agarra un histopatológico, que invito a cualquier abogado en la sala a leer un histopatológico y no morir en el intento, y decide que entonces la persona bien muerta está sin responsabilidades, sin mandarlo al cuerpo médico forense. Eso yo lo identifico como un problema, Roberto. Me parece que es grave, que lo vamos a tratar, dice acá Roberto, y me va a discutir porque va a decir que está perfecto, pero yo lo identifico como un problema que no vuelva al cuerpo médico forense y un estudiante de Derecho decida el archivo porque la muerte está bien probada. Y luego quiero avanzar en un tercer diagrama que tiene que ver con esto de las muertes por enfermedad. Ahora, yo les decía, solo el 11% de las muertes por enfermedad tienen lo que podríamos llamar un dictamen del cuerpo médico forense. ¿Qué es esto? El caso ideal, digamos, se produce la autopsia, se producen los estudios complementarios y ahí las partes ofrecen puntos de pericia y el cuerpo médico forense dice el tratamiento médico que recibió esta persona previo a morir por una enfermedad bajo custodia fue el adecuado o no. Esto ocurre solamente en el 25% de los casos. Digo, ¿qué buscaríamos que ocurra en ese nuevo informe del cuerpo médico forense? Primero, que confirme la causa de la muerte, esa que dejó supeditada a los estudios complementarios. Y la segunda, que evalúe esa adecuación de la atención médica. Insisto, solamente 1 de cada 10 muertes por enfermedad se realiza esto. En 1 de cada 10 muertes por enfermedad se cierra la causa judicial sin preguntarle a un médico, el que ustedes tengan ganas, a ningún médico, pero digamos al cuerpo médico forense, pero a ningún médico, si la persona fue atendida adecuadamente. ¿Cómo hace el juzgado para archivar eso? Básicamente archiva porque dice, comprobada que la persona murió por enfermedad y que no lo mataron de una puñalada, pues entonces archivo. Como si el sentido fuera de la causa judicial por muerte fuera descubrir puñaladas y a eso se limitara el horizonte de búsqueda del juzgado. Cierro entonces, Bernardo. Los problemas que yo identifico en la prueba médica en muertes bajo custodia, sobre los que me parece que estaría bueno que podamos dialogar desde las distintas disciplinas en las próximas 2 semanas. El primero tiene que ver con estas autopsias sin teoría del caso, sin puntos de pericia ni documental. Digo, inclusive, en muchos casos uno identifica que el cuerpo ese que llega a la morgue para realizar la autopsia no viene con ninguna documental anexa. Esto se ve habitualmente, o al menos la autopsia no registra haber tenido esa documental. Y de hecho,
haciendo luego el registro del expediente judicial, está claro que la documental nunca estuvo ahí. Entonces, otra vez, digo, ¿cómo podría opinar sobre la adecuación de la atención médica? El segundo es esto de las causas que se cierran solo con el informe de autopsia sin los estudios complementarios. Y el tercero tiene que ver con el reducido número de casos en los cuales se accede a un dictamen sobre adecuación en la atención. Y yo quisiera cerrar con una cuestión que yo definiría como triple lealtad. Ahí Marta contaba hoy temprano de la preocupación del médico del servicio, no sé si es exactamente así, pero digo, por ahí voy a ser muy esquemático, pero el médico del servicio que por un lado tiene una lealtad con su paciente y por el otro tiene una suerte de lealtad de cuerpo a la institución a la cual pertenece. Digo, yo ahí me permitiría que durante las próximas 2 semanas, sin pensar en animosidades, sin pensar en procesos conscientes, ¿sí? Pero me animaría a pensar que todos los operadores de la justicia penal, donde incluyo abogados y médicos, estamos atravesados por una suerte de triple lealtad. Y digo, lo pongo a título personal, digo, en 12 años nosotros no hemos realizado ninguna imputación contra un funcionario judicial por inadecuada observancia de sus funciones en el marco de una muerte bajo custodia. A los abogados nos cuesta mucho identificar imputaciones en otros abogados. Ahí fue, el cuerpo me cortaron. No, digo, a los abogados nos cuesta mucho identificar responsabilidades de otros abogados y yo creo que ahí hay una suerte de de lealtad disciplinar, digamos, que me parece que los médicos también deben estar atravesados por una lealtad similar. Quiero proponer como hipótesis que no debe ser igual de fácil para un médico. Insisto, no estoy hablando ni de animosidad ni de un proceso consciente. No debe ser igual de fácil para un médico pensar en la responsabilidad de un funcionario de seguridad que pegó hasta matar a una persona que pensar en otro médico que cometió una mala praxis y se va a quedar sin matrícula. Me parece que ahí otra vez, al igual que al abogado cuando tiene que pensar en el secretario del juzgado que se comió un plazo, le aparece una cosa de que dictó una preventiva que no correspondía, le aparece una cosa de la dificultad de un tercer nivel de lealtad que no es malintencionado, que no es consciente, pero que hace muy difícil pensar en las responsabilidades del colega, poner al colega en el rol de imputado, de reprochable penalmente. Me parece que hay una triple lealtad que no tengo muy claro el nivel de conciencia que hay sobre eso, no tengo muy claro cuáles son las soluciones para eso, pero me parece que tenemos que incluirlo en nuestra paleta de problemas para discutir en las próximas 2 semanas. Muchísimas gracias. La presentación.